Bienvenido a After Office, el podcast donde la cerveza fluye mientras charlamos con gente que nos inspira. Vamos a hablar con personas de muchos rubros para conocer sobre sus historias, sus perspectivas y aprender de sus experiencias. Vas a escuchar mucha tonada cordobesa, que nos reímos fuerte y algún que otro comentario random. Pero esto es parte de la energía que se genera en After Office, donde no hay entrevistados ni entrevistadores, sino un grupo de personas teniendo una charla descontracturada sobre la vida misma. Antes de arrancar este episodio, queríamos contarles que por un problema técnico, esta vez no vamos a tener video. Pero como en After Office siempre le ponemos onda, los invitamos a activar la imaginación. Así que piensen nuestras caras, gestos y risas mientras escuchan la charla. Gracias por bancarnos y por estar siempre del otro lado. Ahora sí, que empiece el episodio. Bueno, hoy tenemos el honor de recibir con nosotras a Miguel Zónaras, presidente de Georgalos, una empresa argentina con más de 80 años de trayectoria en la industria alimenticia. Miguel, nieto del fundador Miguel Georgalos, ha liderado la compañía en la recuperación de su emblemática marca Mantecol, un hito que refleja su compromiso con la tradición y la innovación en el mercado de las golosinas. Además de su rol en Georgalos, Miguel ha desempeñado funciones destacadas en el ámbito empresarial, incluyendo la presidencia de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina. Su liderazgo y visión han sido fundamentales para el crecimiento y proyección de la industria alimenticia argentina en el mercado internacional. Bueno, bienvenido, Miguel. Bueno, gracias. Lo único que yo peco un poco del after, porque en vez de tomar cerveza tomo agua, pero me solidarizo con la cerveza. Nosotras, chochas, no vamos a tomar toda la cerveza por vos. Muy sano, Miguel. Bueno, para arrancar, contanos un poco de vos. ¿Quién sos? ¿Cómo llegaste hoy a estar al frente de Georgalos? ¿Te lo imaginaste siempre en tu vida o fue algo que se fue dando naturalmente, orgánicamente? No, bueno, soy una persona de 43 años actualmente. En junio cumplo 44 años. Casado hace 14 años, esperando mi primer hijo. Así que con muchas revoluciones en esta etapa. Nacido en Córdoba, si bien nací en Córdoba, viví en Río Segundo mis primeros 12 años. Y después, bueno, ya nos mudamos a Córdoba, donde estudié, donde hice la carrera universitaria, y a partir de ahí, en paralelo a mi carrera universitaria, empezó mi vida laboral, empresarial, que, bueno, para contestarte la primera pregunta y no irme por las ramas, siempre me gustó, la verdad, la vida emprendedora, siempre me gustó la vida empresaria. Hay anécdotas de chico que nosotros en Río Segundo vivíamos al frente de la fábrica. Entonces yo de chico, siempre cuando tenía vacaciones o cuando había, digamos, alguna posibilidad, me ponía el traje de chiquito y cruzaba la oficina de mi papá para ayudarlo. Y lo que relataban, digamos, todas las personas es que cuando me preguntaban, les decía con convicción que yo iba a trabajar. O sea, como diciendo... ¿Pero chico de qué edad? No, te estoy hablando 7, 8 años. Y obviamente que hacía ahí los trabajos más simples, como entregar las encomiendas en aquel momento. Bueno, hoy se me hubiera complicado ese trabajo, pero en aquel momento era importante. Así que nada, siempre me gustó y la verdad que si me preguntas si lo soñé, por supuesto que a mí, a la empresa familiar, siempre me la transmitieron con mucho amor, con mucho cariño. Siempre le tuve un encanto muy particular y por supuesto que de lo idílico uno siempre le hubiera gustado, digamos, conducirla, pero no desde lo individual, sino desde lo colectivo, digo, como proyecto. Hay mucha gente involucrada, uno en definitiva lo que cumple es un cargo formal de liderazgo, pero todo lo que se logra porque hay un equipo muy comprometido, porque hay gente muy comprometida, porque hay también un grupo accionario que entendió que es importante trabajar de manera organizada y con proyectos para lograr los objetivos, ¿no? ¿Y querés contarle, sobre todo a la gente que no sabe de la historia de cómo nace Georgalos, querés contar un poquito de eso? Sí, por supuesto. Mi abuelo es el mayor de 5 hermanos. Él
es nacido en la isla de Chios, en Grecia. La isla de Chios está en el mar Egeo. Si uno la ve en el mapa, está justo al frente de la ciudad turca hoy de Esmirna. Él, digamos, en aquel momento, mayor de 5 hermanos, si bien eran, digamos, muy trabajadores todos, en su afán de progreso, él emigra hacia Polonia, donde digamos, una rama familiar radicada en Polonia tenía una panadería, una actividad de panificación, y él ahí aprende un poco el oficio de la manufactura, ¿no? De la transformación básicamente de la materia prima en un producto elaborado. Y justo, digamos, cuando él estaba en esos tiempos, estalla, digamos, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, para lo cual, como sus mismos parientes, lo que le sugieren es que por su edad, digamos, emigre y busque destinos más calmos. Y él se sube a un barco sin saber el destino, se sube a un barco, digamos, de incógnito, y ese barco tuvo como destino final el Dock Sud, acá en Buenos Aires. Así que esa es una linda anécdota porque yo siempre pienso en ese momento, ¿no? Donde él llega a la Argentina hablando griego, sin manejar absolutamente nada del idioma y solamente con lo puesto. O sea, nada más ni nada menos que con lo puesto. Pero sí con muchas ganas y obviamente con el patrimonio de haber aprendido un oficio, ¿no? Y creo que eso es súper rescatable para todos, como lo importante para progresar es tener las ganas, la convicción y el oficio, ¿no? Las capacidades. Todo el resto se construye. Y siempre pienso, cuando él llegó, digo, muchas veces uno se enfrenta con problemas y cree tener realmente problemas que son difíciles de solucionar. Me imaginaba a él sin hablar el idioma, sin un peso en el bolsillo y con lo puesto, digo, bueno, esos son desafíos grandes en un país que no conocías ni que tenías tampoco mucha referencia. Porque, ¿Pero se vino solo? Claro, porque eso te iba a decir, porque la historia de muchos inmigrantes fue... Si había algún familiar que los referenció o que ya venían y sabían dónde radicarse. No, él vino absolutamente solo. ¿Pero su familia está en Polonia? No, él se ha ido solo, digamos, a la familia de Polonia. La familia de Polonia quedó en Polonia. ¿Se quedó allá? Se quedó allá porque ellos eran, digamos, polacos. Y la familia, el resto de sus hermanos con sus padres estaban en la isla en Grecia. Claro. Que no sabían absolutamente nada de él. O sea, no sabían que sabía. No, absolutamente. Si él no sabía dónde iba a ir, menos la familia. Y bueno, obviamente que cuando llega, digamos, comenta la historia de que en ese momento el puerto era un lugar muy cosmopolita, o sea, había gente de todo el lado del mundo. Y bueno, lo primero que pregunta es, che, ¿dónde hay un griego? Claro, pero ¿cómo preguntan? Ni siquiera sé cómo lo preguntan. Se ve que debe haber aprendido la palabra griego. Le dijeron, griego, allá hay uno. Y bueno, y en ese momento conoce al que después terminó siendo su gran amigo, Miguel Orfanos, que le brinda el primer alojamiento a él. Y como buen compatriota, y en ese momento donde no existía el asistencialismo, le dice, griego, ¿qué sabes hacer para entrar a subsistir? Y bueno, él dice, mirá, he aprendido algunos oficios, dice, los vamos a poner en práctica. ¿Qué edad tenía tu abuela ahí? 19. Era re chico, yo me estaba imaginando ahí, claro. Así que, sí, viste, por eso cuando uno por ahí ve a los chicos hoy de 19, imagínate estos emigrando, llegando solo a otros países. Sin comunicación. Sin celular, sin absolutamente nada, ¿no? Era realmente una raza de muchos... Una raza aparte realmente, o sea, muy luchadora. De muchos desafíos. Así que, bueno, y en aquella habitación comienza a practicar una receta que él había aprendido, digamos, en sus años en Polonia, y bueno, obviamente que es un postre muy conocido en el mundo oriental, que es el halva, que básicamente es... ¿Cómo se llama? Halva. Halva le llaman los muchos sirios, libaneses, que es básicamente un símil mantecol, pero con pasta de sésamo.
Y el hábito en Oriente es que se consume como postre, digamos, ¿no? Como acompañamiento del café. No es un hábito pero tan heterogéneo en todo el día, ¿no? Digamos que lo puedes consumir a cualquier hora, en cualquier momento del día, como después terminó siendo el mantecol para la comunidad nuestra argentina, ¿no? Y regional. Siempre, perdón, el argentino transformando cosas en otro hábito, de alguna forma. Bueno, pero vos sabés que a punto tal de que cuando vos analizás si a toda esa categoría vos la denominás, digamos, halva, digo, si el mantecol lo denominás halva, el mayor consumo per cápita del mundo está en Argentina. Sí. Y fue un invento de él ayornado al público local, cuando es un producto milenario, ¿no? Claro, pero como el Fernet, que es un producto italiano, que el mayor consumo per cápita se da ¿dónde? En Argentina, porque en vez de tomarlo como un digestivo, se toma como una bebida de... Es un buen Lo comparativo. masifican. Sí, para Argentina Es un buen comparativo. Vos sabés que estando, que seguramente después lo vamos a abordar, pero en las cámaras de comercio exterior, donde trabajamos mucho la internacionalización, y yo le digo, mirá, a la larga lo que hay que hacer es lo mismo que hizo mi abuelo, que es, aprendió, digamos, una tarea, una idea, vio en el mercado de destino cómo se podía ayornar, adaptó el producto en el mercado del destino y fue exitoso. La única diferencia es que nosotros lo pensamos como un plan de negocio y él lo pensó como un plan de subsistencia, Claro, ¿no? De vida, que hay pequeña, gran diferencia, ¿no? Pero, bueno, en ese momento empieza a hacer este postre y a venderlo domésticamente como cualquier vendedor ambulante podría vender, ¿no? Y gustaba. O sea, él inventó la ocasión. Exactamente. Gustaba, pero no era nada masivo, ¿no? Era netamente calidad de subsistencia, ¿no? Por eso es que, digamos, todos sus primeros años, te diría que fueron años solos y duros, porque, bueno, la primera, digamos, el primer objetivo era subsistir, ¿no? Claro. Y era poder, digamos, tener cimientos sólidos en el país de destino. Y bueno, a partir de su desarrollo empezó a ver que no conseguía sésamo. Argentina no, ya hoy produce sésamo, en aquel momento no. Justamente este fin de semana estuve con unos amigos salteños que producen sésamo y me dicen, si lo hubiéramos conocido a tu abuelo, quizás el mantecol hubiera sido sésamo. Y yo le dije, ¿por qué no lanzar hoy el mantecol de sésamo como innovación? Pero, El original. claro, tal cual. No, y hoy está bueno, viste, innovar con las marcas y buscarle al consumidor también innovaciones dentro de lo que es, digamos, una receta tan clásica y tradicional como la del mantecol. Sí. Pero volviendo a la historia, bueno, empezó, no encontraba sésamo y dice, bueno, ¿con qué lo puedo reemplazar? Y empezó a enamorarse de este magnífico producto, esta nuez, como él le llamaba. Para que los es que nos ven ahí, acá tenemos la nuez, que le llaman maní. Porque vos sabés que él fue un gran defensor de este producto. Primero porque obviamente fue la base de lo que le permitió desarrollarse y hacer todo, digamos, industrialmente, sino también porque veía que las propiedades y su potencialidad era realmente muy alta. Él cuando empieza, para no salir de la historia, reemplaza por maní, lo ve por maní y dice, la verdad que queda bárbaro. Perdón, para ubicarnos en el tiempo, en ese momento, ¿había tanta producción de maní como hoy en día en Argentina? No, bueno, eso es muy interesante porque ahí quería ir al último. Ay, perdón. Él fue el creador de la Cámara Argentina de Maní. Ah, Digo no. Es que se empezó a hacer vertical. Claro, pero a ver, en realidad lo que él tenía era un compromiso muy, muy fuerte con esta materia prima, porque esta materia prima en sus orígenes se usaba para hacer aceite. Claro. No se usaba como lo que hoy se denomina la confitería, que es este producto que ustedes consumen directamente. O sea, todos los maniceros que existían prensaban el maní. Básicamente lo molían para sacar el aceite, ¿sí? En ese momento no existía la soja como hoy, digamos, como... Entonces él lo que les decía a su gremio, digamos, decía, ¿cómo van a romper algo que se puede apreciar mucho llevándolo a la boca y como consumo?
Y bueno, y ahí se empieza a desarrollar todo lo que fue la Cámara Argentina del Maní para pelear por el desarrollo de estos productos que junto con otros pioneros maniceros hicieron de hoy una economía regional para Córdoba extraordinaria, que no sé si muchos lo saben, público cordobés, Córdoba exporta más de maní que la Argentina de vino. Así que tremendo. es un, Sí, sí, un orgullo, o sea, orgullo nacional Córdoba. Sí, sí, sí. es un dato no menor. Hay enormes empresas hoy y cuando uno consume algún producto en el mundo, como seguramente ustedes han hecho de Snickers, Mars, todo su maní adentro es maní argentino. Así que Proveniente de Córdoba. estamos presentes ahí en esas escalas mundiales. Pero bueno, Volviendo a la historia, sí, volvemos más a Sí, sí. a los orígenes. Entonces, bueno, él empieza a reemplazarlo por maní y empieza a tener mucha más aceptación cada vez en sus ventas, iba progresando y bueno, y ahí empieza obviamente a también empezar todo su proyecto familiar e industrial. Yo siempre hago esta aclaración porque entendiendo la historia, también entendés mucho de la calidad de decisiones que él tomó en su vida. Y yo creo que entendiendo de que él siempre priorizó la familia por sobre la empresa, fueron que muchas de las decisiones que fue tomando siempre fueron para beneficiar a la familia en pos de lo que era su proyecto personal empresarial. Así que, bueno, empieza toda la odisea de él de traer a sus hermanos, que eran 4, los que habían quedado en Grecia. Después trajo a sus padres, después trajo a sus primos, y empezó todo el desarrollo empresarial de lo que, Todos se metieron en la fábrica. como ¿A todo buena esto familia griega. ¿Ya había pasado del puerto de Buenos Aires, está establecido en Río Segundo o todavía no? No, él a Córdoba, o sea, si bien empezaba a viajar para comprar la materia prima, él en la década entre el 50 y el 60 hace su radicación en Córdoba. Paralelamente a eso, que seguramente al público le gusta también escuchar, es que en uno de esos viajes conoce a una santiagueña, que termina siendo su gran amor de vida y termina siendo su compañera, que le dio todo el soporte para ir recibiendo a todos los griegos que venían, a punto tal que mi abuela santiagueña terminó hablando griego, terminó cocinando como una buena griega y le terminó dando todo el soporte porque así cuando dicen al lado de un hombre exitoso y una mujer exitosa, en los tiempos de hoy, les digo que al lado de una mujer exitosa hay un hombre exitoso, pero básicamente porque lo que se necesita es una armonía, digamos, para que tanto la cabeza como el físico puedan obrar bien, pensar bien, decidir bien, y esa armonía se logra cuando uno tiene una atmósfera alrededor buena, ¿no? Y eso es lo que ellos habían armado, una sociedad de vida espectacular. Así que él, cuando empezó a crecer, a necesitar más maní, ya venía frecuentemente para Córdoba, decide hacer su instalación de la primera planta de elaboración de mantecol en Córdoba. Wow. Y ahí es donde él Ahí ya tenía nombre Mantecol. siempre, o sea, la empresa nuestra, a diferencia de las empresas de hoy, nació por un producto y se hizo la empresa. Hoy, viste, se hace el desarrollo de negocios, después se crea el producto y después se desarrolla. Esto fue a la inversa. El producto se crea del momento cero y Mantecol viene desde los primeros tiempos porque hay 2 versiones en la historia. Yo siempre, digamos, ¿Vos de qué bandera sos? yo profundicé por una, pero voy a contar las 2 para que no haya... No ofender a nadie. Sí, y no generemos, viste, el Boca River o el Talleres Vélez. Pero te voy a contar primero la versión propia, digamos, que tengo analizada de la historia. Después hay otra que, cuando le empezó a ir mejor, él salía a vender y contrató su primera, digamos, colaboradora empleada para que le haga, digamos, la masa, ¿no? Básicamente es una pequeña tacha donde se mezclan los ingredientes, principalmente pasta de maní, y se termina elaborando esta barra. Y cada vez que lo probaba, esta persona decía, don Miguel, esto es una manteca,
Administra una manteca y bueno, de ahí surge el nombre Mantecol. La otra versión es que dice que como, digamos, en ese momento no había, bueno, en la industria de la alimentación vos tenés las moldeadoras, que es donde, digamos, se hace el molde, digamos, con el cual salen los productos, que hoy tenés 10.000 presentaciones, bueno, en ese momento era todo manual, como lo sacaba y lo vendía en panes, en ese momento la presentación era similar a la manteca. Claro. Entonces, dicen que o sea, es muy parecida a la versión, ¿no? Porque todo tiene relación a la manteca. Sí, pero una presentación y otro como... Y otro, como ahí va, gusto. manteca. Yo voy por la del gusto. Me gusta. Bueno, tenemos que consolidar esa historia, ¿viste? Después que las generaciones que vengan van a decir, es por el gusto. Bueno, Así. y ahí se consolida entonces en Río Segundo, exacto. pero hace una fábrica de mantecol, todavía no era Giorgalos. Bueno, él ahí paralelamente empieza a traer, digamos, a la familia, el producto ya existía y obviamente empieza a formalizar su actividad, ¿no? O sea, ya empieza a tener una razón social que en su primer momento se llamó la Greco-Argentina. Y después cuando terminaron de llegar todos sus hermanos, se transformó por Giorgalos Hermanos, misma razón social que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y Giorgalos supongo que por la isla de Gios, ¿o no? Giorgalos es un apellido. Perdón. No, pero está bueno saberlo. Pero me gusta, dije isla de Gios, Giorgalos. No, aparte es cómico cuando vos volvés a las islas, porque en esos momentos los apellidos tenían relación con los oficios que tenía la gente. Y bueno, digamos, geo es tierra, ¿no? En griego, todos los derivados de ese apellido eran todos los que trabajaban la tierra, son pequeñas islas agrícolas, ¿no? Y todos los que vivían ahí trabajaban de la tierra. Así que tiene ese origen, digamos, y cuando uno va a la isla es muy lindo porque todos los apellidos tienen una similitud, ¿no? Yorgakis, Yorgalás. Todos son derivados. Todos son derivados, ¿viste? Nosotros somos Yorgalos, Giorgalos. Así que... ¿Cómo se dice? Yorgalos. Yorgalos. En realidad se declina, digamos, el griego, el hombre es Yorgalos y la mujer es Yorgalú. Mira. Bueno, estamos aprendiendo un montón. Nos fuimos muy por la Sí. Volvamos a la En historia fin, del mantecol. Y ahora que los hermanos. Está la razón social y ahí La razón estaban social, con bueno, y él el nomás. mantecol. Él se decide instalar en un campo, compra un campo, porque en definitiva lo que le interesaba no solamente era el procesamiento y la fábrica, sino la materia prima. Entonces compra un campo en la localidad de Rincón, que está entre Río Segundo y Villa del Rosario, acá en Córdoba. Y cuando empieza a hacer su fábrica, aparece la oportunidad de la venta del predio que estaba la cervecería Río Segundo en Río Segundo, ¿sí? Y bueno, hay una historia, digamos, que si no puedo contar tanto porque si no nos vamos a ir a 4 horas, ¿no? Dale, yo feliz. Me encanta. Pero vamos a tratar de ir más rápido. Bueno, después de algunas idas y vueltas, pero eso también habla de la forma que los emprendedores se manejaban. Ese predio lo termina comprando inicialmente Fulvio Pagani, el fundador de Arcor. Sí. Y en ese momento se llevan, como hoy nos llevamos tan bien, digamos, a nivel familiar, que como pacto, digamos, de colegas, bueno, él le dice, Fulvio, mira, este me queda mucho mejor a mí por donde yo tengo, digamos, y bueno, canjearon con algunas propiedades y algunos acuerdos. En la misma industria, así tan colaborativo, está bueno eso. Difícil que hoy no se pueda dar tanto efecto colaborativo, Sí. pero la visión que tenían, antes, bueno, de entrar al podcast hablábamos de una generación que fue distinta. Creo que a Córdoba le hizo muy bien esa calidad de empresarios industriales y bueno, y de otros rubros que hubo, que realmente tuvieron una visión de progreso y de mundo. Claro. Veían a la competencia el mundo, no lo veían a la competencia el vecino. Y creo que esa forma de pensar lo llevó a generar realmente actividades de alto impacto. Vuelvo, se instala en Río Segundo y ahí empieza nuestra vida industrial y nuestra vida, digamos, de negocio en Río Segundo. Mamá nacida en Buenos Aires, cuando empieza toda su actividad industrial ya, como buena familia griega, papá ingeniero, casado, le dice ingeniero a la planta, así que los mudó a Río Segundo y ya en Río Segundo
como cuarto hermano, porque mi madre tuvo un hijo que falleció apenas nació. O sea, yo tengo un hermano que falleció apenas nació. Yo soy el menor y como menor soy el primero nacido en Córdoba y ya criado en Río Segundo. Así que Vos sos nacido, criado, pero tus otros dos hermanos habían nacido en Buenos Aires. siempre los gasto porque ellos nacieron en Buenos Aires. Entonces le digo, che, el único de pura cepa acá soy yo. Pero son requete contra cordobeses. Es más, te diría que hasta mi hermano tiene muchísima más historia de vida, porque cuando él nace, mis padres vivían en este campo. Entonces lo criaron en el campo, digamos, Claro, ¿no? Y mi padre yendo todos los días hasta Río Segundo, que se empezaba a desarrollar toda la fábrica. Y también vino a Río Segundo un hermano de mi abuelo, que mi padre se encargaba más de la parte industrial y el desarrollo de la planta, y este hermano de mi abuelo se encargaba más del tema del maní y la compra con los productores. Claro. Que justamente la esposa es la amiga de tu abuela. O de quién, no sé. Sí. Ahí va. Che, Vamos conectando. Y en todo esto, o sea, fue la época en la que trae tu abuelo un poco a sus hermanos, a su familia allá desde Grecia. Creo que hay muchos valores que se fueron transitando de parte de tu abuelo en eso. Me parece súper interesante que, no sé, si tenés un aprendizaje o un valor que te haya quedado marcado de parte de tu abuelo, que creas que hoy en la empresa se viva ese valor, como es lindo que lo transmitan porque es algo que creo que se crea desde el inicio, o sea, Sí, total. A ver, yo sí te tengo que rescatar de él es, primero, el don de gente. Era una persona que, digamos, y yo hasta el día de hoy lo trato de conservar, tiene relación con todo el mundo. Digamos, desde el camionero con el flete más simple hasta el máximo directivo de la compañía, ¿no? ¿Y eso se nace o se practica? Yo creo que hay muchos valores que, por eso la importancia de la cuna, ¿no? Digo, la cuna es la casa, ¿no? De cada uno, sí. ¿No? Yo creo que hay muchos valores que eso se transmiten en la casa de uno, y después esos son los valores que creo que uno traslada a su vida laboral, profesional, que si uno los trabaja y los desarrolla con convicción, probablemente los expanda a lo que después termina siendo la cultura empresarial o lo que es la atmósfera en el mundo de los negocios y los equipos de trabajo. Como hablamos inicialmente, no es que yo define que una forma o un estilo es el ideal. Yo creo que lo interesante de tener valores es tratar de ser, convincentes con ellos, ser coherentes y obviamente transmitirlos en la atmósfera en la cual uno se desarrolla. Porque la gente que te va a querer por ello, y la gente que no le va a caer tan simpático, no, vas a tener su diferencia, pero vos vas a tener tu propia convicción, y eso me parece que es muy respetable y es lo importante, ¿no? Eso es lo que perdura al fin y al cabo. En definitiva, creo que a la larga es la huella que uno puede dejar, ¿no? Sí. Como mensaje. Y después es la capacidad de trabajo, ¿no? Realmente eran unos animales de trabajo, ¿no? Claro. Uno, si hoy por ahí se queja que está cansado, cuando me cuentan lo que hacían con las herramientas que tenían, yo digo, la verdad que estos eran unas bestias de trabajo. Y después, obviamente, la honestidad, como eje fundamental de su construcción en todo aspecto, ¿no? Honestidad, bueno, por supuesto, no solamente económica, sino intelectual, sentimental y obviamente de principios, ¿no? Creo que son valores muy fuertes que hoy todavía perduran en la compañía, y sobre todo aquellos que ya tienen sus cuantos años y han vivido también los cambios generacionales, ¿no? Y volviendo a la historia, estaban en Río Segundo, ¿en qué momento empiezan a agregar nuevos productos? Porque estaban con mantecol. Eso fue en la década del 60, pero básicamente porque la incursión también de sus hermanos y sus primos permitió entrar en desarrollos de nuevos negocios. Yo te diría que Georgalos en la década del 70 logra su mayor esplendor, de crecimiento, donde tenía desde desarrollos industriales y productivos en Mendoza,
donde tenía digamos, ya digamos, desarrollos industriales en la provincia de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, con toda una gama de alimentos, golosinas, chocolates, galletitas, y todo fue hecho, digamos, de la mano de un proceso sinérgico de crecimiento, básicamente. Traccionado por el mantecol, por la columna vertebral del valor agregado del maní, del cual mi abuelo fue un gran defensor, digamos, en sus principios, iba agregando cosas, como él decía, para que, digamos, acompañen a la venta del mantecol, ¿no? Entonces, ¿Existía la mantequilla de maní en ese momento? bueno, existía la mantequilla de Pero maní. marca. No, la mantequilla de maní es un producto que es básicamente una pasta de maní donde se la hidrogena, digamos, para que quede untable, Sí. que es muy común en las comunidades sajonas, donde la utilizan como nosotros utilizamos el dulce de leche, para hacerte, digamos, un comparativo. Yo te diría que en Argentina siempre se elaboró, siempre se hizo cuando fue el desarrollo de toda la industria manicera, pero nosotros como cultura no teníamos gran volumen de consumo, entonces todo lo que se elaboraba o hacía generalmente era para la exportación. O se vendía la materia prima para los que elaboraban mantequilla de maní en el Claro. exterior, o directamente se elaboraba acá para la exportación. Recién te diría que en los últimos 10, 15 años hay un trabajo muy fuerte que se está haciendo. A mí me agrada muchísimo ver el maní, digamos, acompañando, digamos, nuestro after, pero básicamente es, digamos, presentar todas las variedades de productos que hay en base a maní al consumidor, y también informarlo de todas las grandes propiedades que tiene Claro. el maní para, Como superalimento. como superalimento. Así que por ahí viene el tema mantequilla de maní. En Estados Unidos y en los países se llama peanut butter, que es bastante conocido. Bueno, entonces ahí empezaron a sumar nuevas marcas. ¿Y en qué momento? Porque todos, bueno, por lo menos nosotros sabemos el momento en que tienen que vender mantecol. ¿Querés llevarnos a ese momento de la historia? Sí, sí, vamos a saltar 2 décadas, si no nos vamos a altas horas de la noche. Bueno, como toda empresa familiar, ya habiendo fallecido mi abuelo, tiene sus grandes desafíos organizacionales y de sucesión. Ubicanos en cantidad de Eso. gente que trabajaba, familiar. Y en ese momento te diría que la empresa, digamos, familiar trabajaban todos, digamos, ¿Y en números? hermanos, Tíos, abuelos. tío, te diría, me animo a decirte, al menos 15 trabajaban en la compañía. En el momento en que fallece tu abuelo. En el momento que fallece mi abuelo, ya igual había habido una separación previa de su hermano, el que le seguía, que eso fue previo 10 años antes. Te diría que ese fue un anticipo de muchos de los problemas de sucesión que tuvimos en la compañía. Pero en la década del 90 lo que se sumó fue una situación país también y económica muy desafiante. Sí. Básicamente lo que hubo en la Argentina fue pasar de un modelo de economía cerrada a una economía abierta, con una invasión de empresas que empezaron a participar en el mercado, que venían con, digamos, muchísimos años de recorrido en trabajo de eficiencia y manejos de muchas herramientas que las locales no tenían. Entonces fue un periodo donde muchas de esas empresas terminaron absorbiendo muchas empresas nacionales. Y bueno, y obviamente muchas de las empresas nacionales que había de renombre, las operaciones más importantes se terminaron dando en esa época, que fue, estas empresas venían, vamos, avanzando en participación de mercado, y para avanzar más rápido terminaban, absorbiendo alguna posición local. Así que la empresa tiene, digamos, una crisis muy importante en el año 95, donde ya ahí conducida por el hijo menor de mi abuelo. Mi abuelo tuvo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. El varón más chico fue quien tuvo al frente de la operación como segunda generación. Él fue presidente y también CEO o gerente general de la compañía. Cuando fallece tu abuelo. Claro. No antes. Él ya empieza a tomar el liderazgo, porque mi abuelo tuvo una enfermedad un poco, digamos, compleja en los últimos años y ya no estaba en condiciones,
Mi abuelo se retiró en el 89 de la operación y fallece en el año 95. Pero esos últimos 5 años fueron años, digamos, de poca lucidez de él para participar de los negocios, ¿no? Ahí asume mi tío con muchísimas complicaciones de convivencia familiar, porque estaban todos, y de una situación de mercado muy desafiante que quizás la empresa no había estado preparada tan bien para afrontarlos. Entonces, el año 95 tiene un doble gran problema mi tío, que fue la crisis familiar, digamos, de su consolidación como segunda generación, porque todavía estaba viva la primera y activa la primera, hermanos de mi abuelo activa. Que bueno, sobre todo en las familias, viste, griego, mediterráneas en general, hay mucho respeto, viste, con los mayorazgos, con las figuras de jerarquías, digamos, de tíos. Para él, la verdad que fue, digamos, una época difícil en lo familiar y en lo empresarial. Y en el año 95, bueno, tenemos un episodio, obviamente, de ambos frentes de crisis. La empresa entra, yo te diría, en su comienzo de una crisis larga que termina, yo te diría, como, digamos, fecha en el 2014. O sea, fueron básicamente 20 años de una crisis profunda, ¿no? Por eso yo lo rescato mucho cuando hablo de él, porque la historia es muy linda desde lo emotivo, digamos, de cómo nació el Mantecol. Pero yo lo rescato mucho a él porque lo que yo puedo estar contando hoy, como tercera generación, si no hubiera habido un loco como él, que se bancó esos 20 años de batalla y guerra y convicción y sobre todo optimismo. Vos sabés que era una persona que era increíble, porque yo cuando me recibo del colegio empiezo a estudiar, empecé a trabajar en ese momento, como la empresa estaba en pleno lío, empecé a hacer mis cosas, pero participaba con él como director de la compañía, o sea, no estaba operativamente, pero aparte era mi padrino también, tenía, viste, muy buena onda con él. Ay, qué lindo. Y yo sabía los quilombos que él tenía, porque imagínate, yo estaba en Río Segundo todos los días, veía, por decirte, parates de leña acá, complicaciones para el pago de salarios, etcétera. Y yo le hablaba y me decía, ahijado, ¿cómo andás? La mejor. Che, la mejor. Digo, che, nadie le dijo nada. Digamos, qué bicho raro, ¿no? Porque yo estaba, viste, estaba angustiado por él. Claro. Pero yo creo que esa convicción es la que lo terminó, lo terminó sacando, ¿no? de esa situación tan compleja, porque terminó convenciendo a su equipo de trabajo de que era posible, que se salgan. A punto tal de que cuando llegue el 2001, la empresa, básicamente, para no aburrir en un podcast, pero tenía un problema de que lo que generaba la operación no le daba para pagar, digamos, lo que las deudas, digamos, le generaban como giro. Entonces había que vender un activo. Y bueno, ya veníamos de bastantes años de crisis, no quedaban muchos activos que valieran la pena desprenderse, que pudieran solucionar, digamos, el desafío que tenía a nivel económico. Y bueno, en ese momento se barajó la idea de vender la empresa o vender el activo más importante. Y para que tengan una idea, en el activo más importante, que era Mantecol, si nos ofrecieron 1, por la empresa nos ofrecían 1,2. Y él lo que terminó decidiendo es vender el activo de 1 para volver a meterlo en la empresa y volver a, digamos, reconducirla y reorientarla. Qué huevazo. O sea, qué decisión. ¿Cómo cargas con eso? O sea, a mí se me pone piel de gallina, o sea, no sé. Sí, es muy difícil cuando analizás la generación de hoy. Viste que es tan simplista, que es tan absolutista. Bueno, tenían realmente una convicción fenomenal, ¿no? Y eran realmente razas extraordinarias. Quien tuvo la posibilidad de conocerlo realmente era un ser humano que brillaba, ¿no? Brillaba de optimismo, brillaba de convicciones. Así que bueno, se termina de vender Mantecol. ¿En qué año? En el año 2001.
Bueno, con lo cómico que, bueno, hay varias anécdotas. Sí, bueno, era porque fíjate que se venía de una recesión profunda, se venía digamos, de complicaciones económicas y las deudas no te entienden, de decir, no te hagas problema que la economía está en recesión, las deudas siguen. Sí. Entonces, ¿Y te interés? había que resolver problemas de fondo. Y bueno, la verdad que se tomó esa decisión de la venta que fue realmente muy, muy traumática para toda la familia, pero él con la convicción de ¿Y que... el mantecol, qué peso de facturación tenía en la empresa como para dimensionar la importancia que era para ustedes? No, era muchísimo, para que tengan una idea, era el 40% de la facturación, pero era el 65% de la contribución marginal de la compañía. O sea, básicamente, si fuera un ser humano, se cortó un pie y un brazo. Sí. Entonces, lo que dijo es, y tenía que correr la maratón. O sea, realmente estaba loco. Que Dios te ayude. Realmente estaba No, y loco. aparte de decidir perdón, o sea, estamos hablando de números, ¿no? Yo voy a lo emocional por 2 segundos. O sea, decidir entregar el valor que tu papá, tu tío era tipo El hijo de- Entonces, entregar el valor que tu papá trajo a Argentina, o sea... Sí, tiene mucha a mí carga se pone emocional. piel de gallina, es como, no... Pero vos sabés que él me enseñó mucho porque fuerte. yo creo que, digamos, para dejar algún mensaje, creo que lo importante es imprimirle a las decisiones mucha racionalidad, sobre todo cuando uno está en lugares de toma de decisión. Yo, si vos me preguntás, creo que él lo hizo en gran medida más por la gente que lo acompañó que por lo que implica. Esto estoy hablando de los supuestos míos, ¿no? De lo que implicaba emocionalmente la venta del activo. O sea, él fue mucho más racional con la necesidad de no abandonar a toda la gente que acompañó todo este proceso que a lo emocional de lo que significaba el activo para la familia, ¿no? Sí. O sea, y Sí, pero eso habla, perdón, ¿no? De una generosidad, porque uno puede ser egoísta y decir, che, yo no voy a ceder esto ante nada. Y una generosidad de decir, como tu abuelo también en su momento fue muy generoso de traer a su familia de Grecia para acá, y tu tío tal vez mamó eso y decir, che, vendo esto con tal de poder seguir manteniendo a la familia de empresa que tengo, que es la gente que tenía. No, y digamos, con o qué sea, convicción decís, y la voy a sacar adelante. Claro. No solo la vendo, que Yo no la vendo nada, la voy a sacar adelante. Mm. ¿Con qué producto? Si no, o sea, era tu 40% y el 65% de ¿cómo? La contribución, o sea, Qué riesgo, para que ¿no? la gente entienda, era de tu margen, el 65% Claro. de lo que te quedaba para De repente tenías de pagar 100 los costos. pesos Claro. que tenías en el mes, te quedan 35. Ahora, bueno, dale. Tal cual. Suerte ¿Cómo con haces? eso. Lo que Sí. pasa es que vos vendiste la marca y las líneas, pero no vendiste a tu cantidad de personal, Sí. no vendiste a tu fábrica, a tus costos Sí, fijos, ¿qué los hicieron? impuestos. ¿Cómo hicieron? Bueno, ahí hubo una reconversión, la verdad, de plan de negocio. Ahí ya estábamos participando en algo bastante de la tercera generación, hija de mi... ¿Vos ya estabas adentro? Yo estaba no operativamente, Sí. pero sí lo acompañaba, digamos. Yo con mi tío hablaba todos los días. Él vivía en Buenos Aires y entonces cuando salía de la oficina, ya en esa época empezaban a funcionar los celulares, entonces toda su traba de General Paz hasta llegar a su casa, ¿viste? La hablábamos mientras yo volvía de Río Segundo a Córdoba. Así que era la hora nuestra para ponernos al día. Suena psicología. Era psicología de vuelta a la casa, pero estaba también muy activa la hija de una tía, también ya trabajando, se generó un modelo de negocio. Básicamente lo que se hizo ahí fue parte de ese capital, se usó para, digamos, reestructurar las deudas, pero parte de ese capital se usó para reorganizar las unidades de negocio que nos iban a permitir darle soporte al proyecto de empresa. Y ahí se termina comprando mucha maquinaria para la elaboración de chocolates. Si bien nosotros teníamos en ese momento elaboración de chocolates, lo que compramos fue ahí muchísima capacidad de elaboración. Te diría que al día de hoy, en volumen de capacidad de elaboración de chocolates, hoy somos los segundos elaboradores de chocolates en Argentina. Ah, enormes. Claro, lo que pasa que qué nos pasaba en ese momento, y ahí te voy a anexar a la historia si te evito una pregunta. Yo estoy tipo, Me encanta. Teníamos mucha capacidad, pero no teníamos
marcas, no teníamos grandes marcas chocolateras. Entonces lo que se hizo fue empezar a ofrecer esa capacidad industrial que teníamos para que otros que tenían marcas las puedan usar y nosotros elaborar nuestro producto. Y eso lo que nos permitía era destinar menos capital de trabajo, era, digamos, hacernos fuertes industrialmente y empezar a cubrir todos los costos fijos que teníamos, fruto de lo que era la herencia de nuestra fábrica. Y ahí arranca toda una historia de trabajo con lo que era en ese momento la firma Kraft. Kraft Foods, una empresa americana, digamos, tenedora de grandes marcas chocolateras, que en la Argentina, ellos habían comprado la planta de Terrabusi en Argentina y habían comprado también toda la línea de Royal, digamos, en los postes Royal y jugos Tang y todo en Villa Mercedes, en San Luis. La parte chocolatera la empiezan, digamos, a desarrollar y aprovechar nuestra capacidad instalada. Y nosotros en el 2001 le habíamos vendido la marca Mantecol a la inglesa Cadbury, que en el país había comprado la argentina Stani. ¿Sí? Stani era es una firma que, si le preguntaba a tu padre, la tiene súper conocida, de un industrial argentino que lo vendió en la década del 90. Cadbury es una empresa inglesa que nosotros le vendimos Mantecol. Bien. Y él instala toda la planta de Mantecol y la elaboración en la planta de Stani, que todo lo que te estoy diciendo termina en una historia, si no me voy a decir, ¿para qué me estás diciendo esto? No, yo estoy chocha, y él termina instalando Mantecol en esta planta de Stani, que en su momento era una planta emblemática de la Argentina por todos sus productos que elaboraba, como los Belden, como los palitos de la selva, como los bazooka, como los lengüetazos, como muchos de los productos emblemáticos de la industria de la golosina argentina. Nosotros empezamos la relación con Kraft, Cadbury nos compra Mantecol y en el año 2010 o 2011 Kraft compra Cadbury en el mundo. Entonces nosotros, dijimos, ya se empiezan a dar señales de gol, ¿viste? Y, ya lo olfateaba. O sea, con quien nosotros empezábamos a trabajar, eran ya hoy socios y a su vez competidores. Eran socios y tenían socios industriales, ¿no? Digo, sí. Y tenían la marca Mantecol que nosotros anhelábamos. Y bueno, cuando en el 2008 lanzamos nuevamente nuestro poste de maní, digamos que era obviamente una necesidad ¿Lo podían lanzar? Justamente por contrato teníamos que estar 7 años sin poder elaborar un producto similar. O sea, no podíamos hacer un producto igual, podíamos lanzar un producto similar, y en el año 2008 nace bajo nuestro portafolio Nucrem. Sí. Bien. Entonces, bueno, empezamos toda esa convivencia, y cuando en alguna reestructuración nos enteramos que tenían decisión de vender la planta de Stani en Argentina, donde estaba Mantecol, dijimos, esta es nuestra oportunidad. O sea, ya lo olfateaban, pero cuando se enteraron... Yo te digo que contame, por favor. Yo soy súper racional, yo no me lo imaginé nunca, a punto tal que cuando yo era chico, esto de los sueños que hablamos al principio, imagínate que nosotros teníamos la planta en Río Segundo, ¿no? La planta de Stani está a 10 cuadras del Unicenter, ¿viste? En Buenos Aires, digo, para ubicarlo. Imagínate cuando yo, después de estar 8 horas y media arriba de un auto para llegar a Buenos Aires, pasaba por esa fábrica, ¿viste? Ahí en plena autopista, ¿viste? Y yo decía, qué sueño tener esta fábrica acá. Decía, qué bárbaro esta visión. Nosotros estábamos metidos allá a miles de kilómetros de acá. Y bueno, y la historia terminó, ¿viste? Haciéndonos cargo de esa planta y pudiéndola comprar con la marca Mantecol adentro y con muchas de las líneas que en su momento desarmamos de Río Segundo y trasladaron ahí para la elaboración. Pero básicamente se armó un plan de negocios y la compañía, te diría que terminó de estar realmente saneada y proyectada ya en el 2011-2012. En el 2014 se produce un gran hito para nosotros, que es la compra de una planta en
en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Jauregui, muy cerquita de Luján. Siempre buscaban plantas, o sea, no es que buscaban marcas para sumar a su... Parte del plan de negocio, ahora hablamos del rubro, ¿no? Yo te diría que tenés dos grandes frentes. A mí esto me ha quedado bastante claro, digamos, propio del aprendizaje que me han transmitido y lo he podido percibir. Yo siempre distingo entre, vos tenés que, si vas a hacer un industrial, tener la mejor planta posible dentro de las categorías que vos quieras hacer. O sea, tenés que tener una planta que pueda competir a escala mundial en tus costos unitarios. ¿Sí? Yo voy a hacer este producto, ¿cuánto sale hacerlo en Brasil? ¿Cuánto sale hacerlo en Turquía? ¿Cuánto sale en Polonia? Si logro el mismo costo de producto, bien, soy muy bueno industrial. Pero eso no implica que seas bueno comercialmente. Entonces, para ser bueno comercialmente, yo te diría que tenés que tener dos grandes fortalezas. Una es tu estructura de distribución, Sí. cómo llegar al punto de venta, y otra es tu poder marcario, cómo estar en la mente del consumidor. Por ejemplo, nosotros en nuestra planta elaboramos muchísimos productos, pero yo seguramente si se los pongo a todos, misma receta, en una góndola, seguramente elijan a alguno de aquellos que tienen marca, porque la tienen bien posicionada en la mente de ustedes, porque es una marca a la cual les son fieles, porque nunca les falló, entonces no tienen ninguna intención frente a esa categoría de cambiar. Entonces siempre lo que tuvimos presentes como compañía es que para competir comercialmente teníamos que tener buena distribución y buenas marcas en las categorías. Buenas marcas lo que te permite es ubicarte perfectamente en dónde querés estar en el mercado para esa categoría de negocio, ¿no? Buenas marcas pueden ser marcas de precio, marcas, ¿no? sí, pueden ser buenas marcas, pero tenerlo en Cumplen claro. Sí, Exactamente. cumplir el objetivo de la marca. Lo que te quiero aclarar es que no buena marca tiene que ser la marca líder. No, no, Obviamente perfecto. Lo que En diría el sería una segmento obviedad que le tal- corresponde, o tal sea. cual. Está perfecto. Tal cual. Así que siempre fue esta estrategia. Y esa planta a nosotros lo que nos daba era mucha capacidad industrial, o sea, la parte que yo te decía de ser muy buenos de fábrica, para la elaboración de todo lo que era materia prima para la barra de cereal, que era una de las categorías que nosotros habíamos invertido fuertemente cuando se vendió Mantecol. Que nace toda la familia Flow Cereal, y bueno, y a partir de ese desarrollo nos permitía estar muy competitivos en la producción de barra de cereal. Ahí se crea, digamos, aparece toda esta oportunidad, se compra y es un hito. ¿Por qué lo marco? Porque es después de muchísimos años cuando la empresa deja de vender activos para entrar a comprar activos, claro. ¿no? Claro. Eso fue en Entonces, 2014. 2014. Y bueno, fue realmente el año bisagra donde la empresa empieza a tener como otra proyección. Y en la odisea de la vida de mi tío, cuando empezamos a ese camino ascendente, empieza a luchar contra otra de sus grandes desafíos, que fue una enfermedad, que termina falleciendo en el año 2016, así que él no pudo vivir lo que fue la recuperación de la marca y bueno, todo lo que De la marca Mantecol. de lo que pudimos lograr después. Pero yo la verdad que cuando firmamos los contratos de compra, todo, digo, estos, tanto mi abuelo como él, están acá en la atmósfera, digo, acá hay una energía particular de ellos que están Hay ahí algo, arriba. sí, Sí o sí. Están arriba empujando. Sí o Así sí que- ayudan desde arriba. Así que Es así. así fue No la son historia. casualidades Y bueno, ni- y ¿Cómo hoy, se llamaba tu tía? como viste, gran innovación griega. Miguel. Yanni. Se llama Juan Yanni. Miguel. Se llama Juan Miguel. Pero Juan en griego es Yanni. Pero seguro estaba Así presente. que sí, seguro. Y bueno, fue realmente, digamos, un legado que él nos dejó a la tercera generación, como muchos de estos valores que hablamos antes, que bueno, creo que con mis primos y todo el grupo accionario entendimos muy bien cómo trabajarlos, y creo que parte de esa organización y ese estilo, poniéndole nuestra impronta, se ha podido desarrollar la compañía hasta el día de hoy, con bueno, hoy una empresa con mucho potencial. Actualmente, o sea, contanos un poco dónde están ubicados, cuántas personas están en Georgalos, cuántos de la familia también, es interesante ¿Y saber un cuánto poco pesa todo. hoy Mantecol? Sí, Post compra, también. me intriga. Un poco todo, o sea, queremos O la sea, actualidad.
O sea, te hablo de una reunión de directorio nuestra, básicamente. O sea, puede estar ahí. ¿Cómo el mantecol en el reunión de directorio? Sí. Ah, bueno, muy y bien. créeme que son un problema porque cuando se vuelven picantes las reuniones, empecé a calmar la angustia con mantecol y después, viste, llegas a tu casa y te dices, ¿qué? ¿No cenas hoy? No, estoy un poco inapetente, porque te comiste 5 kilos de mantecol, viste. Es bueno mandar mantecol a la reunión de directores de otras empresas, como, che, Bajen, endulcen la vida. Claro. Mi abuelo decía que Tomen buenas decisiones. todos necesitamos algo dulce en la vida, ¿viste? Algunos, bueno, lo consiguen en el amor, y otros lo consiguen con un mantecol, ¿no? Ahí te le eslogan. Muy bueno, muy bueno. Bueno, No, así que, a ver, la empresa hoy son 7 plantas industriales. No voy a arrancar por orden de importancia, sino voy a arrancar por orden geográfico, de oeste a este. La Rioja tenemos una planta donde principalmente hacemos cacao en polvo con las marcas Toddy y Sucoa, más otras marcas. Villa Mercedes, donde tenemos una planta que hacemos packaging para el grupo, principalmente 80% del packaging del grupo y 20% lo vendemos en el mercado. Córdoba tenemos 3 plantas, donde una de las plantas es una planta, digamos, de altas categorías golosineras y alimentos. Nosotros llamamos una planta de marcas. Y después tenemos 2 plantas de agroindustria destinadas al maní. Y en Buenos Aires tenemos otras 2 plantas, una cerquita de Luján, en Jauregui, la que mencioné, que hacemos cereales para desayuno, básicamente todo lo que son cornflakes y toda la línea de cereales, más granolas, más compuestos de barra cereal, y otra planta que es la de Stani, la famosa, donde relatamos la historia, que salga acá donde hacemos ahí principalmente caramelos, chicles, postre de maní y chocolate. Esas son las plantas industriales que tenemos como grupo en la Argentina. No tenemos actividad industrial en otros lados del mundo. Tenemos 2 centros de distribución, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba, donde básicamente todo lo producido en las plantas se van directamente a los centros de distribución para hacer toda la logística de llegada a los puntos de venta. Sí. Y tenemos básicamente... ¿Y exportan? Exportamos más o menos entre un 20 y un 25% de la facturación. ¿Y en margen? En margen de... O sea, viste, sí. Lo que trae de la exportación. Mira, yo te diría, Sí, es que se la puede. exportación es necesaria. A mí siempre me gusta participar de los mercados porque a vos te pone la vara a nivel internacional, ¿sí? Yo siempre digo, cuando un producto está en un mercado de destino, vos fuiste la mejor oferta del mundo, porque ese país de destino tiene la posibilidad de comprar en cualquier lado del mundo. Y te eligieron. Si te compra a vos, es Exacto. porque fuiste la mejor oferta del mundo. Digo, entonces, ese concepto cultural, creo que trasladado a la operación local, culturalmente es muy bueno, ¿sí? O sea, siempre la empresa fue una empresa con perfil exportador y agresivo. Obviamente que nuestra participación en el mercado interno por todas las categorías, por todo lo que logramos, es mucho mayor, pero también para ser competitivo en la exportación, vos necesitas de que el país te dé una mano. O sea, vos podés ser muy productivo puertas adentro, lo que le llamamos paredes adentro de la compañía, puedes tener la última tecnología, puedes tener las últimas líneas de producción, pero si vos salís tu producto sale de las paredes de la empresa y el país no te ayuda a que los costos para llegar a los lugares de destino sean eficientes, se te complica competir a gran escala. Entonces yo te diría que dentro de ese porcentaje de exportación, nosotros con marcas estamos muy fuertes en lo que es, como nosotros llamamos el barrio, o sea, Cono Sur. Mira. Después tenemos exportaciones con marcas principalmente a Centroamérica, Estados Unidos, Europa e Israel, con marca. Hacemos algunos productos de marca a los países árabes y esa es la composición nuestra de exportación en marcas. Y más ¿Hacer productos de marca te referís marca blanca? Sí. de todo, desde marca blanca hasta marca propia. Bien. ¿Sí? Por O ejemplo, sea, sería Hacer el a packaging granel o que venga tal y... no a granel, son productos con valor agregado ya para el consumidor final, Sí. pero puede ser con tu marca o con una marca de destino. Exacto. O con una marca que compartas con algún socio, digamos, en un país de destino, ¿sí? En todo ese Perfecto. abanico.
Y en- Pero algo lindo para la exportación de los productos nuestros es que la Argentina, y digo, lamentablemente, digamos, exportó muchos argentinos en los últimos 20 años al mundo. Y esos argentinos que van al mundo, parte de la nostalgia de la Argentina la pueden suplir con algún productito nuestro. Entonces, tal cual, es Es verdad. verdad que está afuera, quiere comer Sí. cosas de ¿viste? su país. Cosas locales. Es increíble, ¿viste? Ahí tengo varios colegas que me dicen, siempre me acuerdo de vos, dice, porque mi hija que vive en España, cada vez que voy, me dice, tráeme palito de la selva, tráeme flim puff, mantecol. tráeme mantecol. Sí. Y digo yo, che, no la critiques a tu hija, o no critiques, digo, que es una exportación para nosotros, le digo. En buena Sirve, hora. sirve. Es trabajo argentino, así que hay muchos mercados que nosotros en el rubro le llamamos nostálgicos, que son los argentinos que viven en los países de destino, que no solamente ellos consumen, sino que el argentino se casó con el local, al local lo probó, le gustó y bueno, ya se empieza a generar un contagio, sí. consumo interesante de la categoría. Espero haberte respondido a la pregunta de exportación. Muy bien me responde. Sí, y entre todo este grupo de donde están distribuidos, que tiene Georgalos, ¿cuántas personas están actualmente trabajando? Hoy son 1.780 personas Oh. Que trabajan de manera directa en el grupo y bueno, yo tengo un ratio, si eso vos lo multiplicas por 4, que son una familia tipo, digamos, y si vos a ese empleo directo, yo siempre digo que la industria, en el tipo de industria nuestra que tiene altísimo impacto en los lugares donde nosotros nos radicamos por proveedores de terceros, por logística, tenés que, digamos, multiplicarla por 5 indirectos más. O sea, cada empleo indirecto multiplica por 4 o 5 indirectos. Si eso lo multiplicas por 4, que es una familia tipo, ahí te das cuenta lo que, digamos, la dimensión de gente que, digamos, uno en la atmósfera que lo acompaña hacen de este grupo, ¿no?, de empresas. Qué Impresionante, es un montón. ¿Cómo está aportando a nivel Argentina, digamos? O sea, Y hablando a nivel Argentina y yendo ya a, más que estás como presidente de la Cámara de Exportación, De comercio exterior. de Comercio Exterior, bien. Al principio del podcast mencionaste esa primera generación que vino, que se instaló en Córdoba, que fue industrial, que fue colaborativa. ¿Cómo hoy, con las herramientas que tenemos hoy, podemos tratar de como contagiar esa energía que tenía esa generación que tanto admiramos? Sí, Desde sí. la Cámara de Comercio, digo, ¿no? Sin duda, a ver, yo primero... Porque veo esa yo colaboración. tengo una doble participación. Yo profesionalmente soy fruto de la crisis del 2001, ¿no? O sea, imagínate que yo terminé el colegio en el año 98 y la crisis la viví perfectamente, ¿no? Con todo un debate, ¿no? Siempre me gustó la política, nunca me gustó la política partidaria, pero siempre me gustó la parte política. Y siempre lo que dije es cómo devolver a la sociedad mucho de lo que la sociedad, digamos, nos ha permitido a la familia y a toda la empresa desarrollar. Y una de esos lugares donde yo encontré poder devolver ese granito fue en las cámaras empresarias, ¿no? Digamos, hacer política empresaria y tratar de hacerle llegar a la sociedad de la importancia que tiene, digamos, la generación de valor, la generación de empleo y la generación, obviamente, de niveles culturales para que una sociedad en su conjunto se desarrolle, ¿no? Vos sabés que mi abuelo, mira a punto tal de que en agradecimiento, digamos, lo que fue, digamos, lo que fue Córdoba, está, digamos, hoy sus restos en Río Segundo, cuando mucho de su familia quiso volver a Grecia una vez fallecido, ¿no? Y él dijo, no, a mí déjenme acá, Claro. que este lugar fue un lugar que a mí me dio mucho y mi manera de devolvérselo es quedándome yo acá con mis restos cuando falleció. En otro índole de tiempo hoy, yo dije, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? Y la verdad que empecé a participar de las cámaras que tienen básicamente 2 ejes, ¿no? Uno, el comercio exterior, por mi convencimiento que con una integración inteligente al mundo, aprovechando, obviamente dentro de un FODA, ¿viste? Las fortalezas que uno tenga, las oportunidades inteligente al mundo, uno puede generarle valor agregado a su sociedad en su conjunto.
empecé el trabajo en las cámaras empresariales. Y después mi otra gran participación es en las cámaras industriales, donde soy un defensor acérrimo del valor agregado, del impacto que tienen en nuestro país las radicaciones industriales, de lo que implica a nivel social un empleo industrial, de lo que implica, digamos, el desarrollo y el know-how que genera una sociedad, una actividad de alto desarrollo, digamos, intelectual para derramar, ¿no?, en todo el conjunto social. Así que esas fueron mis dos frentes. Hoy estoy en la presidencia de la Cámara de Comercio Exterior, que a su vez esa presidencia de la Cámara de Comercio Exterior me llevó a la presidencia de la Federación a nivel nacional. Básicamente, ¿qué hacemos? Tratamos de internacionalizar la mayor cantidad de empresas posible de la Argentina, o sea, que sean empresas que puedan abrir sus fronteras, puedan vender al mundo talento argentino, puedan vender valor agregado argentino y hasta en su ideal poder radicarse en el exterior. Está sumamente comprobado, algo que hablábamos recién. Aquella empresa que exporta es una empresa que compite en la Liga Mundial. Entonces tiene cualidades y estándares del mundo. Exacto. Y después aquella que se internacionaliza, o sea, que empieza a desarrollar actividades, digamos, productivas o de negocio en el resto del mundo, empieza a ser una empresa mucho más fuerte desde el punto de vista de la sustentabilidad. Porque si a vos te agarra una crisis en la Argentina, vamos a un ejemplo, y vos tenés tu facturación en 5 países del 20%. Diversificás el riesgo. Entonces, las empresas que logran internacionalizarse, logran ese músculo para poder lograr. Entonces, por eso peleo a nivel corporativo para que, digamos, entienda la sociedad la importancia de tener empresas con esta potencia. Sí. Y en la parte del valor agregado, la importancia de que se transformen esas materias primas que tenemos en algo un poquito mayor, porque eso genera empleo y empleo de calidad, empleo privado, y eso dignifica a la gente y eso genera mucho intelecto y valor y desarrollo. Tal cual, tal cual. Y hoy, por ejemplo, si yo tuvieras que dar una recomendación a una pyme, o sea, que todavía no exporta, o sea, ¿qué le dirías que para que pueda crecer exportar? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué cambio tiene que transitar? Porque también hay gente que no sabe, o sea, que no sabe que lo puede hacer. Sí, a ver, yo creo, yo te diría a un emprendedor, lo primero que tenés que detectar es dónde están tus fortalezas, es entender bien dónde te diferencias en lo que ofreces, y tratar de entender a través de ese producto, servicio, lo que tengas, dónde están los mercados que son apetecibles a lo que vos ofreces. Yo no digo que todos tengan que exportar. O sea, hay empresas que, digamos, son muy fuertes localmente y en buena hora. Yo lo que digo es que como matriz productiva está muy bueno tener empresas que vean al mundo como mercado y no al barrio, ¿sí? Por decir. De torta. Yo lo que le sugiero a algún industrial es primero hoy que investigue bien, entienda bien dónde están su matriz de diferenciación, porque salir al mundo, digamos, con un producto o un servicio es salir a competir en las grandes ligas, es salir, digamos, a competir con el resto de actores que hay en todos lados del mundo. Entonces es detectar bien cuál es el público objetivo, cuál es el mercado objetivo, y después hacer muy bien los deberes a nivel de costo, para que cuando llegue el producto al mercado de destino pueda también tener una continuidad de abastecimiento y de permanencia en los mercados, porque al comprador en el exterior no le interesa si acá el dólar sube, baja, si está el presidente, si no está el presidente, si nos ponen arancel. Lo que necesita es que vos le asegures que vas a tener continuidad y que siempre vas a sostener el mismo precio y la misma calidad de producto. Y después que hay muchas herramientas hoy disponibles que son interesantes. Si hablamos de la provincia de Córdoba, tenés agencias como la agencia Pro Córdoba. Es re fuerte. Claro, digamos, la Cámara de Comercio Exterior tiene la vicepresidencia de la agencia justamente porque lo que se promociona justamente es que digamos, las empresas, el comercio exterior de Córdoba se desarrolle, ¿sí? Tanto en exportación como en importación, ¿no? Importación pueden ser desde productos a servicios, ¿no? Sí. Y después lo otro que le diría es que se acerque a la Cámara.
donde la cámara tiene básicamente dos grandes ejes. Uno es el manual del exportador, que es, te dan un pequeño guía donde te dicen, vos para ser exportador necesitas hacer esto, inscribirte en estas cosas, tener estas particularidades como empresa, y después que la Cámara de Comercio Exterior tiene la infraestructura para que un producto desde tu fábrica hasta poner el contenedor arriba del barco te lo pueda suplir, que básicamente es todo lo documental, el puerto seco y la sugerencia de toda la logística, ¿no? O sea, se podría decir, en resumidas cuentas, que naciste industrial y terminaste comercial. En realidad, Porque estás como- el título de Cámara de Comercio Exterior, en realidad, el industrial es comerciante. O sea, El industrial el comercial hace el producto, pero porque hay es que la venderlo. producción. Pero tienes que venderlo, si no lo Sí, vendes. sin duda, pero alguien lo vende, ¿no? Creo que un poco los dos, o sea, tiene las dos caras, la parte de la producción que es súper importante y la parte de dónde lo colocas. Total. A ver, si no vendes tu producto, por Y más después, que ¿cómo lo financias? hagas algo espectacular, Y en Sí, lo va a tener ahí en la fábrica, exacto. En Argentina le sumamos después el factor de cómo lo financia o cómo lo maneja financieramente. Aparte no tengo que obviar mis orígenes griegos, que todos son comerciantes, viste, ahí en el Mediterráneo. Claro, no fue, los la cuna, desconozcas. fue la cuna de la circulación de toda la Claro. mercadería. Qué Bueno. locura. ¿Querés que vamos a la última sección? Yo le preguntaría mil cosas, pero Ay, es que... sí, si yo no- también, te juro, seguiría un montón más. Pero vamos a me la gustaría última. preguntarle algo también. Bueno. ¿Hay algo que Ya tenemos que pasar de after a cena ya. a cena, ya. Sí. Estamos a punto de. Si no, los chicos nos miran de como prender diciendo, el che, fuego por el basta. asado. Estamos por prender el fueguito por el asado. Che, no, antes de pasar a la última sección, me gustaría preguntarte si hay algo que te gustaría contar que no te hayamos preguntado. Particularmente sí. podemos pasar una sección de ping pong. Entonces, queremos preguntarte antes, ¿qué querés contarnos o qué te ¿Hay hubiera algo que no gustado? te hayamos preguntado? ¿Que te hubiese gustado? No, creo que hemos contestado. A ver, fue una charla de after, after. informal. Seguramente hay un montón de cosas, pero Ay, no. tienen que devenir de. Yo ni seguí todo lo que escribimos, No, o no, sea, ni idea. yo las fue preguntas. como... Vamos a tener que hacer un forma. volumen Fue 2. natural, o Vamos a tener que sea. hacer un volumen 2. Cuando quieran. Si tengo Pero tiempo, bueno. no hay problema. Ahora sí, vamos a la última sección, que son, es un ping pong, preguntas cortas. Lo primero que se te venga a la cabeza, no hay preguntas Cuidado. correctas. Sí. Acá es el inconsciente 100%, olvídate. No hay preguntas correctas ni equivocadas. Así que, bueno, empiezo yo. Dale. Bueno, un producto de Giorgalos que no puede faltar. El mantecol. Muy bien. Muy bien, ¿no? Acuérdate que no hay... No hay muy bien y no hay muy mal. 10. Ahí te lo contesté. El corazón no es el marketing porque podía promocionar alguno nuevo. Exacto, por eso. Te podría Espacio publicitario. decir el toddy chocolate, no. Ah, es lo ay, que se rico. viene. La tiraste pero entre no. líneas, no vale. Pim, pum. Este comercial. Un libro que te haya marcado. Padre rico, padre pobre. Una comida que no puede faltar en tu mesa. Uy, rápido, tengo que contestar. bueno, y te pues, diría alguna comida griega. El moussaka. Tzatziki. El tzatziki. Bien, ese está bien, rico. está bien orientado. Si fueras por la General Paz y se te traba el tránsito como le pasa a tu tío, ¿a quién llamarías? Para charlar? Probablemente o a mi mujer o a mis padres. Un lugar en el mundo donde te escapas cuando querés desconectar. En Grecia. Seguís yendo. Sí, todos los años. A ¿A la Gios? isla, a Gios, a la isla, al pueblo donde nació mi abuelo. Ahí Y hay sos una- cordobés, nació en Córdoba. Sí, total. Pero ahí hay una energía particular, ¿viste? Así cuando te dije que, así cuando se estaba dando todo, ¿viste? Muy alineado para que compremos mantecol, digo, estos arriba. Ahí también hay una inspiración, ¿viste? Qué lindo, me De los de gusta. arriba, así que, pero ahí me abstraigo y conecto y me vuelvo a reconectar de energías. Está bueno. Una persona que te inspira. Un director industrial que vive hoy, que ya está jubilado, que fue mi tutor industrial en mi vida no industrial, porque yo soy licenciado en administración, entonces de fierros y de procesos sabía poco y él lo poco mucho que sé me lo enseñó, pero me mezcló toda la parte profesional con toda la parte de valores, porque es un ser humano extraordinario, con una claridad de valores y de calidad de vida y espiritual que esa combinación me la trasladó y me ha hecho muy, muy, muy bien. Qué lindo.
Te preguntaría quién, pero si no lo dijo recién, me quedo con Walter Crespo se llama. Ah, Sí, ahí está. vive en Río Segundo y es un segundo padre para mí. Qué lindo. Bien. ¿Un momento histórico al que te gustaría viajar? Un Momento histórico. al que me gustaría viajar, la época de la facultad. La disfruté mucho, tuve la verdad la suerte de haber podido convivir en el mismo grupo con mis grandes amigos de la vida de hoy, que son compañeros del secundario, que también se terminaron haciendo amigos de la facultad, y hoy tengo un grupo de amigos donde tengo el mix entre compañeros de la facultad y amigos del secundario y la primaria, y fue un momento espectacular de mi vida. ¿El mejor consejo que recibiste? Que sea sincero y coherente con lo que quiero, lo que me gusta y con lo que siento. ¿Qué te hace reír? Muchas cosas. Lo que pasa es que vos sabés que se me ríen a mí porque yo es como que tengo dos caretas, ¿viste? En la vida laboral soy un tipo serio, todo, y cuando me conocen en la vida, ¿viste? Privada, me dicen, che, los que me conocen a los lados me dicen, vos no sos el mismo. Cosas que me hacen reír es estar con mi familia. En mi casa siempre hablamos con mi mujer, tiene que ser un lugar de paz, armonía, y tiene que haber un clima espectacular y trabajamos por eso, así que en mi casa me produce buena vibra, y también mis amigos y mi familia también, ¿no? Me la paso muy bien. ¿Un sueño que todavía tenés pendiente? Ver a la Argentina que se desarrolle y que haya tomado un rumbo y un camino no pendular, y ver a la gente que me rodea bien. Y si tu vida fuera una película, ¿cómo la llamarías? Si le llego a poner un nombre griego, mi mujer me mata. Entonces no te voy a decir la Odisea de... Porque, ¿Tu mujer sabe algo de griego? No, me acompaña muchísimo, sabe toda la cultura y todas las costumbres. Pero del idioma y pero eso, idioma no, no. idioma no. Me tiene a mí de traductor. Bueno, ¿y la película? Y la película, ¿cómo la llamaría? Una linda historia empresarial familiar. Entonces va de la mano con... Sí. Dale, vos. ¿Qué título le pondrías a este episodio del podcast de After Office? Un cordobés que le habla del corazón y que ojalá le guste al público. Buenísimo, Me encantó, gracias. me encantó. Gracias. Gracias, Mike.